buenos días a los que nos acompañan desde América Latina. Es un placer tenerlos hoy con nosotros en este panel. Este es un evento del Foro Latinoamericano de Berlín. Esta es una alianza de cerca de 2.000 comunas europeas que trabajan conjuntamente temas sobre clima y despliegan acciones conjuntas con comunidades indígenas de la Amazonía. Mi nombre es Maddalena Ganetti, miembro del Foro Latinoamericano, co-coordinadora de la realización y moderadora de este evento. Ahora bien, nuestro tema de hoy. Los pueblos en aislamiento y contacto inicial, identificados bajo la sigla PIACI, son aquellos pueblos que, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, han decidido vivir en aislamiento, o aquellos que se encuentran actualmente en. Si bien estos pueblos se encuentran en zonas remotas de todo el mundo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de ellos está presente en el continente americano, principalmente en zonas remotas de la Amazonía y la región del Gran Chaco. De acuerdo al Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, el GTI-PIACI, existen en América del Sur cerca de 185 pueblos en aislamiento, 66 confirmados y 119 por confirmar. Las actividades ilegales e informales extractivas en la Amazonía, que responden a un aumento de la demanda nacional e internacional de recursos naturales, amenazan no solamente la biodiversidad y el bosque, sino también la vida y la sobrevivencia de estos pueblos que viven en estrecho contacto y dependen de su entorno natural y del territorio. Hoy, con nuestros expertos invitados, que presentaré en su momento, hablaremos de la situación actual, las problemáticas, los desafíos y las amenazas que estos pueblos enfrentan en Perú, Ecuador y Colombia, y del rol del Estado y las autoridades en lo que concierne su protección y la protección de la Amazonía. El evento está dividido en 3 partes. En la primera, cada panelista tendrá 10 minutos para exponer y presentar un panorama general sobre los PIACI en relación con el tema del extractivismo y su situación jurídica en cada uno de los 3 países. La segunda ronda será una ronda entre los panelistas y yo, la moderadora, donde abordaremos y profundizaremos los temas o casos ilustrados por los panelistas en la primera parte. En la tercera y última parte se dará el espacio a las preguntas del público para concluir finalmente con unas palabras de cierre de los invitados. Antes de empezar, les pido a los panelistas que hablen despacio para facilitar la traducción y que tengan en cuenta el tiempo a su disposición de 10 minutos para la primera parte. Comenzaremos con Beatriz Huertas, que nos brindará información sobre la situación actual de los pueblos en aislamiento en el Perú, país en el cual se ha intentado legislar para reducir e incluso eliminar la protección y el reconocimiento a estos pueblos indígenas. Beatriz Huerta es antropóloga con una maestría en estudios amazónicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomada en cursos y seminarios de especialización sobre pueblos indígenas, gobernabilidad democrática y derechos humanos y cambio climático, entre otros. Ha trabajado con pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía, estuvo a cargo de los estudios antropológicos para la creación de la Reserva Indígena a favor de pueblos en aislamiento de Madre de Dios, FENAMAT 1992-2002, y de la coordinación del Programa Nacional de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de AIDESEP. Ha colaborado como experta en PIACI con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es consultora de la Rainforest Foundation de Noruega y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO. Beatriz, para empezar entonces, ¿podrías ilustrarnos cuántos grupos indígenas en aislamiento y contacto inicial hay en el Perú y en qué parte de la Amazonía peruana se encuentran? ¿Cuál es la política del Estado con respecto a su reconocimiento y protección y con respecto también a sus territorios? ¿Y por qué su protección y reconocimiento se han visto amenazados recientemente? Beatriz, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Maddalena. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al Foro Latinoamericano de Berlín por la invitación a este conversatorio y a los presentes, ¿no?, por estar acá con nosotros. Bueno, tengo una presentación. Como ustedes verán,
Vamos a hablar de la lucha por la protección territorial de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía peruana y de zonas transfronterizas, respondiendo a las preguntas de Madalena. Siguiente, por favor. En la Amazonía peruana, el Estado ha reconocido oficialmente la presencia de 25 pueblos en aislamiento, 6 pueblos o segmentos de pueblos en contacto inicial, 7 reservas indígenas creadas, ¿no? Que ustedes pueden ver en el mapa en color rosado. Pueden ver que en las zonas de frontera con Brasil principalmente y en zonas de cordillera se encuentran las reservas indígenas que han sido creadas. Además, hay otras 7 reservas indígenas en trámite para su establecimiento que también se ubican en la frontera con Brasil, con Ecuador y con Colombia principalmente, ¿no? Son zonas remotas de la Amazonía peruana donde estos pueblos en aislamiento que rehuyen al contacto directo con la sociedad envolvente, ¿no? Se han refugiado para garantizar, para proteger su integridad. El ente rector de la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial es el Ministerio de Cultura, creado en el año 2010, y a la vez, además de todo el marco jurídico existente para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, existe una ley específica, ¿no? Para la protección de estos pueblos, la ley 28736, así como diferentes disposiciones de sectores gubernamentales. Estos avances se han dado a lo largo de las últimas 4 décadas, y en este proceso los pueblos indígenas y sus organizaciones han tenido un protagonismo en la defensa de los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Siguiente, por favor. Estos avances, ¿no? que se han tenido en los últimos años estuvieron en serio peligro recientemente ante la presentación del proyecto de ley 3518 por grupos de poder económico y político del departamento de Loreto en la Amazonía Norte del Perú. A través de este proyecto de ley se buscaba debilitar la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad responsable de la protección de los pueblos en aislamiento, trasladando las competencias del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales, ¿no? Varios de los cuales estaban promoviendo la aprobación de este proyecto de ley. A la vez se pretendía suspender el proceso de reconocimiento de la presencia de pueblos en aislamiento y establecimiento de reservas a su favor. Pero no solo eso, también se buscaba que los gobiernos regionales integraran comisiones para evaluar la continuidad o la nulidad de los decretos supremos que se han emitido hasta el momento, reconociendo presencia de pueblos en aislamiento y estableciendo reservas. Como ustedes pueden ver, este proyecto de ley buscaba despojar a los pueblos en aislamiento y contacto inicial de sus territorios, y tal como este mismo proyecto de ley señalaba, la intención era destinar estos territorios de pueblos altamente vulnerables a la explotación, a las actividades económicas, ¿no? Siguiente, por favor. Este proyecto de ley, ¿no? Fue denominado el proyecto de ley del genocidio, porque despojar a los pueblos en aislamiento de sus territorios y destinarlos, ¿no? a actividades económicas, a la invasión, y tenía serias implicancias sobre la integridad de estos pueblos. Entonces, a raíz de ello, las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana respondieron de manera organizada, se unieron y desde diferentes frentes, el frente de la incidencia política, el frente comunicacional, llevaron a cabo una campaña intensa, establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, lograron también el respaldo, el pronunciamiento de personalidades del mundo, de gobiernos, y después de 8 meses de una intensa campaña de defensa de los pueblos en aislamiento, lograron el archivamiento del proyecto de ley, ¿no? Este fue un triunfo muy importante en medio de una campaña asimétrica
donde los grupos económicos y políticos que promovían el proyecto de ley dispusieron de mucho dinero para difundir ese proyecto de ley a través de los medios de comunicación y también para generar convulsión social a través de falsedades, de descalificaciones contra las organizaciones indígenas que han promovido la creación de las reservas, también contra el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces hubo que responder, que aclarar, que fundamentar que las reservas indígenas pues buscan proteger a los pueblos en aislamiento, ¿no? Y que, bueno, ese es el fin que tienen estas reservas. Siguiente, por favor. El archivamiento de este proyecto de ley el 23 de junio, ¿no? No significa que la amenaza haya terminado. Los que han promovido ese proyecto de ley han anunciado que van a volver a presentar un nuevo proyecto de ley con el mismo fin. Y están actuando también por diferentes vías, incluso la vía legal para lograr la suspensión de los procesos en marcha para la creación de reservas. Y no solo eso, también se están presentando otros proyectos de ley que buscan vulnerar derechos indígenas en general, la regulación ambiental también, ¿no? Todo esto en el marco de un contexto de debilitamiento del régimen democrático y por lo tanto debilitamiento de las instituciones que tienen a su cargo garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como la regulación ambiental. Siguiente, por favor. Las amenazas no solo están dándose en el marco formal de la presentación de proyectos de ley, sino también pues existen concesiones forestales otorgadas por el propio Estado sobre varias de estas reservas para pueblos en aislamiento, existen lotes petroleros, proyectos de carretera, y en el aspecto de las economías ilegales, ¿no? Hay un avance de los cultivos de coca sobre los territorios de los pueblos en aislamiento en la frontera. Entonces, hay un agravamiento de las amenazas contra estos pueblos en un contexto de debilitamiento político en el país. Frente a esta situación, pues como ustedes han visto, los pueblos indígenas y sus organizaciones han tenido un papel muy importante en la defensa de los pueblos en aislamiento, y de haber solicitado y gestionado la creación de estas reservas, han dado un paso más allá y han identificado áreas constituidas por territorios continuos de pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Donde existe una diversidad de categorías legales, pero que tienen como común denominador estar habitadas de manera continua por estos pueblos. Estos son los corredores territoriales. En el mapa ustedes pueden ver en esta curva que es la frontera con Brasil, al norte en rosado, el corredor Yabarita-Piche, y al sur el corredor Pano-Arahuac. Es probable que el corredor Yabarita-Piche sea la mayor extensión del mundo habitada por pueblos en aislamiento y contacto inicial. Lo que se busca a través de estos corredores es proteger la integridad de los pueblos en aislamiento y sus territorios en base al principio de respeto a su forma de vida, ¿no? O autodeterminación, también garantizar sus territorios y paralelamente contribuir al bienestar de los pueblos indígenas vecinos que comparten territorios con estos pueblos y que vienen enfrentando una serie de presiones sobre sus territorios y por lo tanto sobre los territorios de los pueblos en aislamiento. Ahora, existen importantes avances, ¿no? En torno a la solicitud, a la protección de estos corredores, que son iniciativas de los propios pueblos indígenas, desde pueblos indígenas, ¿no? Y organizaciones comunales hasta organizaciones indígenas nacionales que se han unido para promover la protección de estas áreas. En ese sentido, se viene realizando una incidencia política sistemática, se ha logrado compromisos del Estado peruano para avanzar con la protección de estos corredores, y a la vez los propios pueblos indígenas están implementando acciones para consolidar sus territorios desde el punto de vista legal, organizativo, económico y cultural, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esta sería mi presentación. Muchas gracias, Beatriz, por la información que nos acabas de brindar. Podemos notar entonces, ¿no?, la situación de constante amenaza y la importancia de las organizaciones de protección de esos pueblos, ¿no?, frente a un debilitamiento institucional, como mencionó antes, y a un Estado que al parecer no sigue brindar las
suficiente protección. Y bueno, seguramente vamos ahora a Ecuador, ¿no? Que tiene una situación bastante análoga con respecto a la protección por parte del Estado. De hecho, el Estado ecuatoriano fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de septiembre de 2022. Y en el informe se reporta como razones violaciones a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane, y también a la falta de protección por parte del Estado ante la Corte relativo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Con respecto a esto, nos hablará Roberto. Roberto Narváez es antropólogo formado en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, especialista superior en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha llevado cursos de especialización en Derechos Humanos, Cambio Climático y Gestión de Recursos Naturales. Tiene una formación internacional en el ámbito de los derechos humanos y la conservación de la naturaleza. Es investigador en los campos de antropología jurídica, interculturalidad, derechos humanos, sociedades de los bosques tropicales y la investigación pericial forense. Es miembro de la Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de Sudamérica, SALSA, y miembro fundador del equipo científico interdisciplinario forense, ESIF. Roberto nos ilustrará la situación de estos pueblos en Ecuador y las especificidades del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, Roberto, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días y saludos con el equipo de organizadores y los panelistas que me acompañan en esta tarde aquí en Ecuador. Bueno, para empezar la exposición es importante plantear el tema de pueblos en aislamiento a partir del territorio. Y ahí quisiera, por favor, si pueden ayudarme con las diapositivas que había enviado, en el sentido de que el territorio es la base fundamental no solamente de reproducción social, cultural y biológica de los pueblos, sino también es un espacio vital. Esa es la concepción desde la cual se tiene que partir. Y para ello es importante anclarle a las concepciones de territorio el tema de territorialidad, es decir, las formas propias de uso, tanto social como cultural, que tienen los pueblos. En el caso puntual de los pueblos en aislamiento en Ecuador. Estas están ligadas a concepciones propias. Este mapa que nosotros vemos es el territorio tradicional Guaraní y el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en Sudamérica. Es un amplio territorio que desde los años 60 fue un espacio donde se dio un proceso de contacto forzado hacia los diferentes grupos familiares con filiación guaraní. ¿Y esto qué es lo que llevó a que una parte de esos grupos familiares entren en contacto y otras permanezcan en aislamiento? Como mencionaba, en lo particular, este territorio que está entre dos ríos grandes, el Napo al norte y el Curaray al sur, era el espacio territorial donde se desenvolvían los guaraní. Como mencionaba, en lo particular, los pueblos en aislamiento son varios grupos familiares que permanecen en esa condición de aislamiento y que tienen una denominación como Tagaeri y Taromenane. Tienen una afiliación cultural guaraní y tienen una afiliación lingüística guao-terera. Y aquí es importante hacer una acotación, y es que no necesariamente serían los únicos grupos en aislamiento con esta afiliación cultural guaraní. Sobre todo porque yo me remitiría muchísimo al mapa que presentó Beatriz Huerta, con una alta y amplia experiencia de investigación en Perú, con varios pueblos que no conocen de fronteras, que no conocen de límites, y por tanto, este tipo de elementos son los que tienen que ser valorados en la defensa de derechos. Es decir, no existen límites preestablecidos desde la visión cultural y desde los conceptos propios y concepciones propias de estos pueblos. En el caso de las sociedades, de los grupos familiares guaraní, hay unas
formas particulares de uso del territorio, es decir, de la territorialidad, que parte de sus concepciones propias, dinámicas propias y demás elementos. Y son justamente estos aspectos alrededor de la movilidad que se desenvuelven bajo dos patrones. El uno es de la estacionalidad, es decir, patrones estacionales ligados principalmente a la fructificación y florecimiento de diferentes plantas en la Amazonía, en su territorio. Y esto a la vez anclado a fauna que hace uso de estos recursos forestales. Eso da estos patrones de movilidad estacionales. Pero lo fundamental aquí es que los otros patrones, que son los patrones de movilidad cíclicos, son los que van a determinar justamente periodos de movilidad. Y ahí yo quiero, por favor, que me ayuden con la siguiente imagen. Muy bien, muchas gracias. Esos 4 mapas que nosotros tenemos ahí en la exposición son básicamente mapas en diferentes periodos de tiempo, que están marcados sobre todo por la ampliación de la frontera extractiva. Estos mapas fueron desarrollados a partir de un trabajo colectivo. Aquí es fundamental mencionar esto, sobre todo porque todos los aportes que se logran hacer son justamente de un trabajo colectivo. Por una parte, entre los informantes, que son normalmente población local, pero también por la interpretación que se puede hacer de carácter antropológico, espacial también con la participación de geógrafos y ambiental y ecológico con la participación de ecólogos. Este trabajo lo hemos venido desarrollando desde hace más de 10 años conjuntamente con Eduardo Pichilingue, ecólogo, y con Paola Maldonado, que es geógrafa. Con ellos hemos podido ir sistematizando de una manera visual, que el instrumento son los mapas, y este es el resultado de ese trabajo, que expone por una parte información etnográfica, como también de análisis espacial y ambiental. Entonces, estos 4 mapas, como les mencionaba, señalan diferentes temporalidades, ligadas todas ellas, sí, a diferentes momentos de presión en el ámbito extractivo. En el primer mapa que está en el segmento superior izquierdo, nosotros vemos la primera fase de este proceso de las industrias extractivas en la región, en la gran región del Yasuní, en la ahora reserva de biosfera Yasuní, y donde se ven varios bloques marcados casi geométricamente, sí, por estas figuras geométricas y polígonos, en donde hay algunos puntos que están en rojo, que son eventos o incidentes con grupos familiares en aislamiento, con pueblos indígenas en aislamiento. Como mencionaba, de filiación cultural guaraní, que vienen a ser Tagare y Taromenane. Ahí podemos ver varios puntos rojos dentro de este mosaico de bloques bloques petroleros que se van implantando en ese territorio tradicional guaraní. ¿Sí? La siguiente imagen, que es la que está al costado derecho superior, regrésame muy bien, muchas gracias. La siguiente imagen, que está en el costado derecho superior, nos señala nuevos bloques que van surgiendo en este periodo de la década de los 90. Los que están en negro oscuro son los que empiezan a licitarse, es decir, a establecerse en el territorio. Y ahí nosotros podemos ver casi en el corazón de la imagen, casi en el corazón de esta figura, de este cuadrado que representa, de este rectángulo que representa la década de los 90, 2 bloques que empiezan a tener actividades, que es el bloque 16, que fue inicialmente operado por la empresa Maxus y luego pasó a Repsol YPF, y el bloque que está continuo al lado, que es casi un cuadrado, que es el bloque 31, que estuvo a cargo de la empresa brasileña Petrobras. En este periodo no se nota mucho unas dinámicas en las cuales hayan existido incidentes. Sin embargo, sí existieron avistamientos, sí existieron señales de presencia de grupos familiares en aislamiento en esos sectores.
Para los años 2000, para la década del 2000, nosotros tenemos una activación porque hay un incremento en la producción a partir de que se abren nuevos campos, nuevas perforaciones y nuevas zonas de producción. Y ahí nosotros podemos ver un mayor número de puntos rojos, varios de ellos ligados a eventos de muerte, es decir, que ocasionaron muerte tanto a grupos familiares en aislamiento como también a trabajadores petroleros, a madereros y a otra serie de actores externos que están empezando a generar presión sobre ese territorio. Y ahí nosotros podemos ver varias dinámicas que incluso salen de ese segmento en color café oscuro, ¿sí? Que ustedes pueden ver que viene a ser el territorio titulado a nombre de los Waorani, de la nacionalidad Waorani. Todos estos eventos de muerte que menciono e incidentes con pueblos en aislamiento son ya una manifestación de una mayor actuación de elementos o instituciones externas. Para el año 2010-2020, nosotros vemos que hay dos eventos, dos puntos rojos. Este es en el año 2013, el ataque de grupos familiares en aislamiento contra unos dos ancianos Waorani, Ompore y Boganey, y la venganza que se dio de estos Waorani contra un grupo de familiar en aislamiento, que habría ocasionado al menos la muerte de unas 20 personas en aislamiento y que fue judicializado por el ámbito de la justicia ordinaria en Ecuador. Entonces, tenemos este contexto y quiero, por favor, que pase ahora sí a la siguiente diapositiva, sobre todo porque esta diapositiva conjuga la conflictividad que existe en el territorio tradicional Waorani y que viene a ser el territorio tradicional de los grupos familiares en aislamiento. Nosotros tenemos ahí un mosaico de líneas, ¿sí? De polígonos que son los bloques petroleros. Tenemos una serie de incidentes que son los puntos que están en rojo, que vienen a ser ataques, puntos azules que son encuentros y puntos verdes que son señales de presencia. Es decir, empieza a establecerse ya esa territorialidad a partir de esos patrones de movilidad cíclicos, en los cuales, si bien en un momento pudieron los grupos familiares en aislamiento estar replegados a una zona tradicional ligada a patrones uxorilocales, o sea, de matrilocalidad, ¿sí? Pero que en esos ciclos retornan al territorio de los antepasados de línea femenina. Y ahí es cuando se topan con actores externos en ese territorio generando esa conflictividad. ¿Y esto da lugar a qué? Si ustedes pueden ver en el sector, en un tramado de cuadros, ¿sí? De cuadros pequeños de color rojo, nosotros podemos ver ahí unos indicios muy que ya están verificados, en los cuales hay una movilidad de grupos familiares en aislamiento por fuera de una zona de protección, que es la zona intangible Tagari-Taromenane, que fue delimitada por el Estado ecuatoriano para el año 2007, y que si bien existe, no existe la política gubernamental para la protección y la garantía de derechos, generándose, por una parte, la vulneración a los derechos, pero sobre todo, y lo que es fundamental, es la vulneración al derecho a la vida, a la capacidad de vida que tienen los grupos familiares en aislamiento, poniéndolos en una situación de sobrevivencia. Y sobre ello, obviamente, el cuestionamiento hacia un Estado permisivo con las industrias extractivas, dependiente de la actividad extractiva en el territorio de pueblos indígenas, puntualmente de pueblos en aislamiento, y sobre todo con una incapacidad de generar gobernanza estatal en esos territorios, dejando en libertad a las empresas para que puedan generar sus procesos. Ahora bien, y para cerrar la intervención,
porque ya estoy con las justas con los 10 minutos, hay estas dinámicas de movilidad que se dan por fuera. ¿Por qué? Porque responden a patrones culturales sobre los cuales el Estado y los estados tienen que dar una respuesta con una planificación territorial en esas zonas que tengan y que estén asentadas sobre la base de derechos de los más vulnerables, que en este caso son los grupos familiares en aislamiento. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto, por ilustrarnos, ¿no?, de manera más detallada la situación de estos pueblos en Ecuador. Hay algunos aspectos sobre los cuales nos gustaría profundizar, ¿no?, en la segunda parte, y también después nos podría mencionar esto del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero primero pasamos a Colombia ahora con Norma Riaño, que es antropóloga, especialista en resolución de conflicto, magíster en Derechos con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Transicional, profesional con más de 20 años de experiencia de acompañamiento a comunidades indígenas, destacando la investigación en derechos humanos, el diseño de políticas públicas para sujetos de especial protección y el abordaje de conflictos ambientales y étnicos. En la actualidad, trabaja para Amazon Conservation Team, organización que asesoró la formulación de la política de protección para pueblos indígenas en aislamiento en Colombia y que en la actualidad impulsa su materialización a través de la asistencia técnica al gobierno nacional y territorial y a las autoridades, organizaciones e institucionalidad indígenas en el país. En Colombia se expidió una norma por primera vez en 2018, el decreto 1232, para la prevención y protección de los derechos de los pueblos en aislamiento. Además de esto, no tenemos mucha información con respecto a esos pueblos en el país, por lo cual estamos muy interesados, Norma, en conocer más sobre estos pueblos. ¿Qué pueblos indígenas hay o se encuentran en aislamiento o contacto inicial en Colombia? ¿Cómo se realiza su reconocimiento y cómo se llegó a expedir este decreto? Y en el marco normativo también si han habido cambios desde las negociaciones de posacuerdo o si hay nuevas propuestas con el gobierno actual, ¿no?, en relación al Plan de Desarrollo 2022-2026. Tienes la palabra, Norma, por favor. Vale, gracias, Magdalena. ¿Puedes colocar, por favor, la presentación? Gracias. Si quieres, vamos a la primera diapositiva. Bueno, lo primero que debo comentarles es que cuando en Colombia se toma la decisión de establecer cómo se va a desarrollar la obligación del Estado de prevenir las violaciones de derechos para pueblos indígenas en aislamiento, se tomó la decisión de no desarrollar reglamentación para el sujeto de derecho que puede representar el contacto inicial. Más adelante vamos a ver, en este momento yo me voy a dirigir en principio a lo que significó el desarrollo de esta política para pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. Esta es una reglamentación tal vez de las más jóvenes que tenemos en la región. Por supuesto, su desarrollo es mucho más incipiente, aunque nosotros acogimos muchas de las experiencias y tuvimos una oportunidad maravillosa de contar con asistencia técnica. Beatriz Huertas fue una de las personas que nos asesoró en su momento, un tema por el que estamos todos muy agradecidos. La definición a la que nosotros nos acogimos es la misma que Magdalena contó al comienzo, es decir, asumimos los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante destacar que dentro de los lineamientos siempre se observa que el hecho de que los grupos tengan contactos esporádicos de corta duración no significa que ellos dejen de ser considerados pueblos indígenas en situación de aislamiento. Creo que eso es importante aclararlo. La siguiente, por favor. Para el caso colombiano me interesa mucho destacar que en la reglamentación los pueblos indígenas amazónicos defendieron una definición de no solamente en Colombia debía denominarse pueblos indígenas en aislamiento, pero también debía reconocerse una noción de pueblos indígenas en estado natural. Es una denominación que en ocasiones es un poco polémica, sobre todo en el marco de la antropología y las ciencias sociales, pero me interesa mucho destacar que esa fue la manera en la que los amazónicos nos dejaron saber que estos pueblos indígenas eran también leídos desde estos
sistemas de conocimiento cultural. Y que para ellos, reconociendo que estos sistemas de conocimiento son mandatos sagrados que sustentan la existencia de la vida de los pueblos en armonía con el universo físico y espiritual, ellos entendían que estos pueblos no habían huido de situaciones de presión, sino que al contrario, desde el comienzo de los tiempos, en función de todo este poder chamanístico que tienen, ellos observaron lo que iba a suceder en el contacto con los no indígenas y que toman la decisión de mantenerse en territorios, que son los territorios que les fueron designados por el Padre Creador desde el comienzo, y que desde allí, de nuevo con un tremendo poder de manejo chamanístico del territorio, cuidan la Amazonía y cuidan la garantía de la vida. Por eso ellos solicitan que se denomine de esa manera, que se hable de estado natural cuando se habla de pueblos indígenas en aislamiento. Entonces esa denominación, digamos, gana terreno en Colombia desde la manera en la que entendemos qué sujetos protegemos. Yo quería mostrar este mapa rápidamente porque además de los casos que nos acompañan de Perú y de Ecuador, quería evidenciar que este no es un fenómeno aislado por sí mismo, que al contrario es un fenómeno que se manifiesta en toda la región, en todo el bioma amazónico, además de lo que se ha expresado en el Gran Chaco, tanto boliviano como paraguayo. ¿Qué les contamos nosotros? El Roberto Franco, que es alguien de quien debemos hablar cada vez que hablamos de protección de pueblos indígenas en aislamiento, fue un investigador que de hecho murió en el ejercicio de la investigación, quien arrancó toda esta indagación sobre cómo estaba el universo de pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. Y en diálogo con los grupos amazónicos a los que ya me referí y con otros actores que se mueven por el territorio, madereros, guerrilleros, una diversidad de actores, logró establecer un primer escenario de 18 pueblos en situación de aislamiento, de los que todavía no se ha indagado en forma en Colombia. Nosotros solo tenemos en este momento evidencias palpables, clarísimas de la existencia de 2 pueblos que hemos denominado los Yurí y Pacé, pero el resto de estos casos requiere estudios oficiales para poder determinar su presencia en el territorio colombiano. Quería evidenciar que estos grupos están emplazados como un fenómeno de la región amazónica en Colombia. Nuestra Amazonía tiene el 42%, casi el 42% del territorio nacional, ¿no? Se ha escuchado de casos en el norte de Colombia y en la región pacífica, pero todavía no hay indicios claros ni afirmación. O sea, por ahora entendemos que es un fenómeno claramente amazónico. Y allí en el mapa ustedes pueden ver la distribución de los que serían estos indicios de presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Yo quería destacar que en Colombia todavía no tenemos, la implementación de la política ha sido tremendamente lenta, un desinterés fuerte del Estado por materializar este marco normativo en términos de las adecuaciones institucionales que tendría que haber, pero reconocemos con mucha fuerza el rol que ha tenido Parques Nacionales Naturales, que es una entidad estatal, que incluso sacó su propia reglamentación para la jurisdicción de sus áreas, que ha declarado varias áreas intangibles como protección de pueblos indígenas en aislamiento, y destacar también en varias de esos achurados que ustedes observan la decisión de los pueblos indígenas colindantes de destacar cómo dentro de sus ordenamientos ancestrales se han considerado zonas especiales de manejo. Y es eso lo que realmente tenemos hoy en día en Colombia. No tenemos la primera declaratoria de protección estatal a nivel nacional, sino unos esfuerzos de una entidad en particular y de muchas colindancias indígenas que hacen un esfuerzo también por considerar estos corredores de protección de los que ya nos hablaba Beatriz, tan necesarios, pero de nuevo no por un esfuerzo estatal consciente, digamos, de los gobiernos desde el 2018 hasta la fecha. Yo aquí me detenía rápidamente en mostrarles el pueblo del que mayor evidencia tenemos de presencia, que son los que hemos denominado Yuripacé. No sabemos los estudios oficiales que nos digan en adelante. Y quería destacar este territorio para mostrarles la siguiente diapositiva, porque aquí pueden evidenciarse un estudio de las amenazas, de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre específicamente este pueblo Yuripacé, que bien podrían extrapolarlo a los 18 casos que tenemos en Colombia. Ustedes aquí pueden ver rutas de narcotráfico que trasiegan absolutamente toda el área, incluyendo el área intangible, por donde entendemos está la zona de habitación de estos pueblos, y unos fenómenos muy marcados de minería ilegal,
que para la época del gobierno de Bolsonaro se incrementaron de manera dramática y que comenzaron a ingresar hacia la zona colombiana. Debo decirles además que para la firma del acuerdo de paz en 2016 con las FARC-EP, quedaron disidencias, ¿no? Que no se acogieron a los acuerdos con el gobierno, y esto generó un recrudecimiento de las violencias en el territorio, especialmente en la Amazonía, y unas reacomodaciones de estos actores en términos de disputas territoriales que lograron y que se han mantenido. Es una situación que cada vez es más crítica en el territorio, en la Amazonía y especialmente en el departamento de Amazonas, que han expulsado o desplazado a los trabajadores de parques nacionales naturales, y que cabañas estratégicas que estaban ubicadas en frontera con Brasil lograron ser desmanteladas, de tal manera que el ingreso de embarcaciones brasileñas de dragas, dragones y demás, pues es el pan de cada día, con todos los impactos que esto puede tener. Ven ustedes también que en 2015 todavía teníamos reportes de misioneros estadounidenses tratando de entrar al territorio. Toda la presión de los licenciamientos, debo decir, tanto legales como toda la expresión ilegal de explotación maderera hacia el sur, en frontera más con Perú, así como pues muchos otros casos de aquí podemos ver comercio, caza, pesca comercial también, que se vuelven unas presiones sobre las territorialidades de estos grupos, que como les digo, pues por ahora no tienen una protección en términos de esta política nacional, no tienen ningún mecanismo de protección. Aquí quería destacar especialmente los impactos de la minería en términos de los pasivos ambientales, pero también y especialmente gravosa la contaminación por mercurio. En Colombia se ha decretado la situación de contaminación por mercurio, cómo está afectando a pueblos indígenas que están en pleno contacto, estas colindancias amazónicas a las que ya me referí, sin poder establecer de manera adecuada qué está sucediendo con los pueblos indígenas en aislamiento, pero seguramente esto está generando unas presiones tremendamente lesivas al derecho a la vida y a la salud de los pueblos indígenas en aislamiento. Bueno, contarles que este sistema nacional, pues en principio tiene una tremenda vocación de generar un enfoque étnico fuerte. La reglamentación nos insta a considerar los sistemas de conocimiento indígenas para el diseño de los instrumentos de prevención y protección, cosa que hace pues esta política, siento yo, también emblemática. Y esta política fue producto de una consulta previa, libre e informada, extensa con los grupos. En el gobierno de Petro tuvimos unos avances importantes en términos de los acuerdos en Plan Nacional de Desarrollo, pero de nuevo, pues su implementación un año después de que el gobierno pues, se ha pues, instalado, sigue siendo de nuevo tremendamente precaria, ¿no? Y por último, quería comentarles que Colombia no ha generado una definición clara de lo que entiende por contacto inicial. Para nosotros, por ejemplo, la situación de vulnerabilidad extrema de algunos pueblos, aunque no hayan tenido situación previa de aislamiento, puede caber dentro de esta denominación. Eso no ha sido discutido. Un avance que podemos considerar es que para este gobierno, para este cuatrenio, se logró acordar en el Plan Nacional de Desarrollo la formulación de una política para pueblos en contacto inicial, pero a la fecha está desfinanciada y no ha habido interés ni del gobierno ni de las instancias indígenas pues de avanzar con una agenda para la formulación de esta política. Más allá de órdenes judiciales, de alguna jurisprudencia relevante y de algunos actos administrativos aislados, nosotros no tenemos mecanismos de protección para pueblos indígenas en contacto inicial, y las experiencias que tenemos son el vivo ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene que atender a un pueblo que ha estado en situación de aislamiento previa, como el caso Nucac, que creo que es por todos conocido, lamentable en términos de la intervención estatal, lo cual pues sigue siendo una realidad vigente. Y con eso terminaría la exposición sobre Colombia. Perfecto, muchísimas gracias, Norma. Es muy importante e interesante lo que nos has ilustrado, ¿no? Considerando, como mencioné antes, la poca información que manejábamos al respecto. Hay algunos puntos, como también en las otras presentaciones, que son muy interesantes. Por ejemplo, la dimensión transfronteriza, ¿no? Del asunto de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, entre otros. Estos puntos los abordaremos en la siguiente parte, ¿no? Ahora justamente tenemos la oportunidad de hablar entre nosotros, retomando algunos de los temas que ustedes nos han presentado en la primera ronda.
para profundizarlos. Me gustaría empezar por Ecuador con Roberto. Quisiera saber, porque usted mencionó el tema de la importancia de la territorialidad, ¿no? Y también de la vulneración al derecho, sobre todo a la vida de estos pueblos, ¿no? Por actividades extractivas en el territorio. Considerando que el territorio se encuentra en el Parque Yasuní y considerando que el domingo 20 de agosto pasado se realizó un referéndum sobre la explotación petrolera en el parque, donde ganó el sí para parar justamente esta explotación. Quisiéramos saber qué significado tiene el resultado de este referéndum para estos pueblos y cómo califica usted esta iniciativa perseverante de la sociedad civil y la población local ante la protección de los piasi, de estos pueblos en aislamiento, ¿no? Y también, por otro lado, si pudieras contarnos un poco sobre el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para esta segunda parte van a tener 5 minutos, así que espero que les alcance el tiempo. Gracias, Muy Roberto. bien. Ya, perfecto. Muchas gracias por esa pregunta. Si bien es bastante amplia en las líneas que tengo que ir desarrollando, pero yo empezaría por dos cuestiones. Voy a ir bien desordenado en el orden que tú me diste, pero voy a empezar por el referéndum, ¿sí? Porque este referéndum es una expresión de las demandas de varios segmentos de la sociedad civil que plantearon justamente un proceso de cierre o de imposibilidad de que se dé la explotación petrolera en un bloque, en donde existen evidencias muy fuertes de presencia de grupos familiares en aislamiento, que es el bloque 43. Y frente a esto, este referéndum, después de más de 10 años, recién fue realizado. Es decir, se dio el referéndum no antes de que se dé la explotación petrolera en estos bloques 31 y 43, sino se dio después de 10 años. Entonces, ahí tú ves, esto deja al desnudo cuál es el interés principal del Estado y de los gobiernos, y resalto, el Estado y de los gobiernos que tienen en común todos los que han estado en este periodo la prioridad hacia las industrias extractivas. Esa es la prioridad del Estado, esa es la política pública. No ha sido una política de garantías, no ha sido el rol garante del Estado. Y esto es justamente lo que llevó a que en el año 2006, en el año 2006, un grupo también de la sociedad civil presente unas medidas cautelares ante el sistema interamericano con una petición de fondo, que era que el Estado sea garante de derechos, no vulnerador de derechos, que ejerza el rol de garante de derechos. Ese es el proceso que ahora está en el sistema interamericano, ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando algo que me parece muy importante, y es que en julio del año anterior ya existió la audiencia, que fue en Brasil, pero que hasta el momento no da lugar a una sentencia. ¿Sí? Entonces, hay varios elementos que podemos ver de una constante en el Estado, de una constante en los diferentes gobiernos de diferente línea política, pero siempre ha estado marcado por el interés sobre el extractivismo. Y ahí caigo nuevamente en la primera pregunta que me realizaba sobre la territorialidad y la vulnerabilidad. Estas sociedades amazónicas, estos grupos familiares en aislamiento, tienen sus concepciones propias, tienen sus formas propias de subsistencia, que es dependiente de los recursos de la naturaleza, desde los recursos del bosque, de la selva, pero de una selva en un estado de conservación adecuado, de una selva que pueda permitirles la reproducción biológica, social, cultural, pero bajo esa premisa de permitirles una forma de vida, no de garantizarles una supervivencia, que ese es el límite en que los estados
están poniendo a los grupos familiares y a los pueblos en aislamiento. Ese es el constante en los diferentes países. Hemos podido escuchar a Beatriz con toda su experiencia y también a Norma con todo ese detalle magnífico que hizo de los grupos en aislamiento en Colombia. Y ese es el constante en la Amazonía. Prevalecen los intereses políticos económicos de los gobiernos, articulando las políticas públicas estatales en detrimento de los derechos y garantías que tienen que estar dirigidos hacia los pueblos que son los más vulnerables, pueblos en aislamiento. Muchas gracias, Roberto. Y sí, definitivamente, como acabas de mencionar, esta falta de interés por parte de los estados, o mejor dicho, esta prevalencia de los intereses políticos y económicos, ¿no?, en la zona, es un problema que comparten los tres países, ¿no? Y bueno, ahora entonces pasamos a Perú con Beatriz, ¿no? Porque vimos que como caso análogo también se llegó legislativamente a un resultado en favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía esto no significa que las amenazas hayan acabado, ¿no? Entonces, Beatriz, para usted también tengo dos preguntas que me interesaría abordar. La primera sería, usted mencionó el tema de las campañas, ¿no? De las campañas asimétricas de comunicación. Entonces, me gustaría saber cuál es la posición o la opinión, ¿no? O mejor dicho, cuál es la opinión pública, cómo se posiciona la opinión pública con respecto a este tema de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, y también ante esta tensión extractivismo y pueblos indígenas, ¿no? Y por otro lado, se mencionó en la presentación el hecho de los corredores forestales, Yabari Tapiche y Pano Arawak, ¿no?, que tienen la más grande extensión de bosques, que también son considerados relevantes, ¿no?, por los récords de especies de fauna, ¿no?, de biodiversidad. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cuál es la importancia de proteger a estos pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en este contexto de cambio climático y protección del bosque? Por favor, Beatriz. Sí, muchas gracias, Magdalena. Bueno, durante la campaña realizada por estos grupos, pues, ¿no?, económicos y políticos que promovieron el proyecto de ley 3518 para modificar la ley de protección de pueblos en aislamiento, las organizaciones indígenas que tenían los medios hicieron una campaña muy intensa de difusión, de información sobre los riesgos que tenía este proyecto de ley. Ahora, hubo respuestas muy positivas, incluso hubo pues comentarios en la plataforma, ¿no?, de comentarios del Congreso de la República, ¿no?, que existe para cada proyecto de ley. Hubo numerosos comentarios, ¿no?, en contra de este proyecto de ley, pidiendo que el proyecto de ley fuera archivado ante el peligro que significaba para los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Entonces, en ese sentido, hubo respuestas muy favorables a esta campaña, también tanto en el plano nacional como internacional, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer, pues, que vivimos en un país que ha estado de espaldas a los pueblos indígenas y tenemos serios problemas estructurales, ¿no?, en torno a lo que es el conocimiento, el respeto, la garantía de derechos, ¿no?, de estos pueblos. Por eso es necesario que desde el propio Estado, ¿no?, se asuma, se lleve a cabo acciones sistemáticas de difusión sobre la existencia de estos pueblos, los derechos que tienen, la obligación que tiene el Estado de garantizar sus derechos, así como la sociedad civil. Eso nosotros que estuvimos acompañando a las organizaciones indígenas en estas acciones de defensa de los pueblos en aislamiento, notamos esa necesidad tan grande, ¿no?, porque había un gran desconocimiento de la existencia de estos pueblos, ¿no?, y por lo tanto de las implicancias que podía tener este proyecto de ley sobre ellos. Así que hace falta mucho, ¿no?, que hacer
pero sí es indudable que las organizaciones indígenas hicieron su mayor esfuerzo con los limitados recursos que tienen, ¿no? En todo sentido para enfrentar una campaña de este tipo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante proteger, garantizar la vida de los pueblos en aislamiento y contacto inicial en el contexto de los corredores? Bueno, hablamos de pueblos indígenas que están en peligro, ¿no? Que presentan condiciones de vulnerabilidad en el aspecto inmunológico, dado que no cuentan con defensas inmunológicas adecuadas para combatir enfermedades externas infecciosas, y tal como lo ha demostrado la realidad y la historia, estos pueblos, pues al adquirir, al contagiarse de enfermedades externas, pueden tener grandes pérdidas poblacionales. Eso lo hemos visto en varios casos y lo seguimos viendo. También son pueblos que presentan condiciones de vulnerabilidad sociodemográfica, ¿no? Y que puede poner en peligro su reproducción biológica. También son pueblos que presentan una vulnerabilidad política al ser permanentemente pues, excluidos, o cuando se niega su existencia. Esto es algo que está pasando ahora mismo, ¿no? El negar su existencia. Entonces, al negar su existencia, se están negando todos sus derechos. Y eso está pasando mucho, y ese fue el principal argumento de esta coordinadora de desarrollo de Loreto que promovió este proyecto de ley llamado del genocidio, negar su existencia. Entonces, hay una serie de situaciones que ponen en riesgo a estos pueblos, así como, como decía, ¿no? El avance de estas economías ilegales que se unen y que también implican el incremento de la criminalidad, porque trabajan con organizaciones criminales que ingresan a estos territorios, ¿no? Y, bueno, asesinan, ¿no? Asesinan, matan. Entonces, hay una situación de riesgo. Es importante proteger a estos pueblos para contribuir a garantizar su vida, su salud, su subsistencia, su continuidad como pueblos. También proteger sus territorios, que son sus espacios vitales, tanto para ellos como para la humanidad. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Entonces sí podemos ver, ¿no?, que todavía hay trabajo por hacer, ¿no?, para garantizarles aún más a estos pueblos su protección, ¿no?, y todas sus garantías. Y bueno, vamos a pasar a Colombia ahora con Norma nuevamente, ¿no?, porque usted nos ha referido con anterioridad que en Colombia justamente la implementación o la creación de políticas públicas se caracterizan por lentitud, ¿no? Y también, bueno, que hay la violencia y las actividades ilegales e informales en el territorio empeoran la situación de estos pueblos. Entonces, quisiéramos saber qué opina sobre la coordinación y el trabajo transfronterizo con Brasil, encontrándose muchos pueblos indígenas en aislamiento en territorios fronterizos, o también qué opina sobre el trabajo de coordinación entre los diferentes países amazónicos, ¿no?, para hacer frente también a estas empresas extractivistas o estas actividades, ¿no?, que están poniendo en peligro a estos pueblos indígenas. Y también creo que sería interesante abordar el tema de las organizaciones, porque hemos visto que en Perú ha habido una grande, como muchas organizaciones han hecho campañas, ¿no?, para hablar del tema, para hacer conocer el tema. Entonces creo que sería interesante saber cuáles organizaciones, entes o sectores de la sociedad civil han presionado más para la formulación del decreto que se mencionó antes. Por favor, Norma. Decía que la segunda parte no te la escuché, pero la primera parte de la coordinación, sí, creo es de la mayor importancia. Nosotros en muchas reuniones que hemos sostenido de hecho en Iquitos, en encuentros de sociedad civil, en las que hemos estado con otras organizaciones, con Orpio, con otras organizaciones indígenas con quienes además también trabajamos. Y de hecho también con fiscales de Brasil, de Perú, se ha hablado en extenso de la necesidad de entender que cuando estamos hablando del bioma amazónico no hablamos de fronteras, no solo por la situación de los pueblos indígenas en aislamiento, sino en general por la subsistencia de ese bioma. Lo que sucede en la cuenca alta del Putumayo
afecta sin duda procesos ecosistémicos en países como Brasil o lo que está sucediendo, las presiones que ejerce Colombia también en términos de conflicto armado sobre el Perú, también afectan procesos ecosistémicos, sociales y culturales. Entonces no podríamos seguir hablando de problemas endémicos colombianos o de cómo los grupos que se enmarañaron en economías ilegales en Brasil no están también comenzando a generar procesos de tráfico. Es decir, esto es un asunto que ya se volvió un problema criminal transfronterizo. Eso se habló y creo que hubo acuerdos interesantes en el marco del acuerdo de Belém do Pará, a los que habrá que hacerle seguimiento, así como otros temas que los presidentes seguramente no quisieron tocar, que valdría la pena pues revisar, entre ellos temas de moratoria, por ejemplo, de licenciamientos madereros, que afectan tanto a Perú especialmente, ¿no? Entonces, nosotros, claro, con la llegada de Lula empezamos a sentir que hay mayor presencia estatal. De hecho, ha habido mayores operativos del lado peruano, donde estaba describiendo la situación que afecta especialmente a los pueblos indígenas en aislamiento Yuri y Pacé. Pero seguramente se sigue requiriendo mucha más coordinación para que estos mineros en el lado colombiano claramente son ilegales. El departamento de Amazonas tiene por completo prohibida la extracción de oro legal e ilegal, por ejemplo. Pero perfectamente pueden pasarse la frontera y entonces ya no pueden ser, cierto, en el marco de un operativo colombiano y al estar en el lado de Brasil o lo contrario, pues ya generan barreras, por ejemplo, para que los operativos sean funcionales y ellos sean judicializados o la actividad sea detenida. Entonces, sí se necesita una mirada mucho más transfronteriza de los impactos que están teniendo estas economías sobre la Amazonía como ecosistema. Colombia ha avanzado un montón en reconocer también los derechos de la naturaleza y creo que también tenemos que empezar a hablar de esto, porque cuando hablamos de esos pueblos indígenas en aislamiento, como lo dicen nuestros pueblos indígenas en Amazonas, estamos hablando de la pervivencia también de la vida, ¿no? Que los ecosistemas subsistan para que ellos puedan estar bien. También tiene impacto sobre las territorialidades y garantía de vida de los otros pueblos indígenas, pero también de todos los que dependemos de estos procesos ecosistémicos que se manifiestan en una región o en un bioma como el amazónico, ¿no? Entonces esto hay que seguirlo impulsando y hay que pensar cada vez menos en fronteras. La segunda pregunta que hacías fue la que se perdió con el audio respecto a la consulta, tal vez. La vuelvo a poner entonces la pregunta. Era más bien como estaríamos interesados en saber cuáles organizaciones, ¿no? Entes o sectores de la sociedad civil han presionado para la formulación del decreto o están ahora involucrados, ¿no? en estas políticas públicas o que hacen campañas en Colombia. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque claro, nosotros tenemos la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la OPIAC, que es una organización de nivel nacional, que impulsó fuertemente la expedición de la política y de hecho acompañó el proceso de consulta previa en toda la región amazónica. Y tenemos instancias muy robustas que son las que se sientan a dialogar con el gobierno para saber cómo se van a hacer las implementaciones de política con enfoque diferencial. Entre ellas está la Mesa Regional Amazónica y, ¿por qué no, la Mesa Permanente de Concertación? Colombia tiene un esquema participativo muy robusto que no percibo en los otros países, sería interesante preguntarlo, donde los diálogos de gobierno a gobierno se dan claramente con tensiones, con subes y bajas, pero realmente son el producto, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, de los acuerdos de prevención y protección de pueblos indígenas en aislamiento. Fue una presión consistente de la Mesa Regional Amazónica y sin duda de la OPIAC, que estaba allí también sentada estableciendo estos acuerdos con el gobierno nacional. Además de eso, pues no es un caso, sigue siendo un caso un poco marginal en Colombia. Creo que el hecho de que todavía no tengamos una reglamentación instalada y que falte mayor socialización del tema, pues no lo hace un asunto del todo conocido. Creo que eso también es parte de lo que nosotros como país tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y es en la sensibilización y sobre la necesidad de protección de estos pueblos y sustancialmente de los territorios y los ecosistemas en los que habitan, además, ¿no? Como garantía de vida de ellos y de todos. Perfecto, muchísimas gracias.
Han sido todas contribuciones muy interesantes y ricas de información y seguramente hay muchísimos puntos más que tendríamos que abordar. Pero ahora pasamos a la tercera parte, donde damos espacio a las preguntas del público, ¿no?, que han surgido durante este evento. Y para ello le voy a dar la palabra a mi colega Juliana. Ya. Voy a organizar las preguntas por temas y por un lado y nombraré las preguntas que se van dirigiendo a una persona concreta y entonces le haré la pregunta. Por otro lado, también hay siempre preguntas que van dirigidas a todos los panelistas y se les invita a responderlas entonces a ustedes. Para tener en cuenta el mayor número de posibles preguntas, pido que en los panelistas en sus respuestas no sean demasiado detallados. Bueno, una pregunta ya se dirige a todos. Se trata de Mateo, que pregunta ¿qué tal lejano está la posibilidad de tener una estrategia interregional y transfronteriza para la protección y para la territorialización de el entorno y los territorios de los pueblos en aislamiento? Eso está dirigido a todos ustedes. Ya pueden responder y después voy a la próxima pregunta. Ya, Beatriz. Sí, bueno, la verdad que yo no creo que sea muy lejana esa posibilidad. Actualmente, las organizaciones indígenas de la frontera peruano-brasileña en el Perú han establecido alianzas con las organizaciones indígenas del lado de Brasil para promover la protección conjunta de los corredores territoriales de pueblos en aislamiento y contacto inicial, estos dos corredores de los que hablábamos, Yabarita-Piche y Pano-Arawak, ¿no?, que abarcan territorios indígenas en ambos lados de la frontera. También se está conversando, ¿no?, a nivel gubernamental. En la cumbre de Belén, en Belén de Pará, hubo pues eventos paralelos, eventos de la sociedad civil, donde se abordó la situación de la existencia de estos corredores territoriales y de la iniciativa de protegerlos, ¿no? Entonces allí intervinieron también representantes de Estado y yo creo que, bueno, creo en realidad se está haciendo un esfuerzo grande actualmente para avanzar en ese sentido, de tener una estrategia interregional y transfronteriza para la protección de los pueblos en aislamiento. Falta trabajar en ese sentido en otras ¿no?, zonas transfronterizas como Ecuador, Perú-Ecuador, Perú-Colombia, pero ya se está avanzando. Gracias. Yo quisiera puntualizar algo que dijo Beatriz, que narró sobre esa experiencia que me parece importante. Yo creo que esos hechos se dan cuando hay agendas comunes, cuando hay líneas claras comunes en los actores principales, que necesariamente son las organizaciones indígenas. Y tiene relación, como mencionaba, con agendas que no se limiten solamente a lo político, sino que tengan y se enmarquen en prioridades que estén dirigidas a iniciativas integrales. Integrales en el sentido de que puedan también integrar hacia aquellos pueblos que son vulnerables, que muchas veces no se los ve, sobre todo porque se responde en muchas ocasiones a los contextos de financiamiento que puedan existir. Por ejemplo, cambio climático, conservación y demás, pero dejando de lado a esa acción que vendría a ser integral, que sería atendiendo justamente las condiciones de pueblos en aislamiento que están muy dependientes y muy interrelacionados con los espacios con los que comparten con otros pueblos y nacionalidades indígenas. Bueno, creo que en la línea de lo que comenta Beatriz, de acuerdo, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora un caso binacional con Colombia, ¿no?, de contacto inicial, el caso de los Ticuna, del Pupuña, y se está haciendo un esfuerzo bien importante por parte de Orpio por proteger las cabeceras de esas cuencas que están en el lado peruano, aunque parte de las malocas donde están ellos, donde controlan el relacionamiento con sociedad envolvente, están del lado colombiano.
Entonces ya han comenzado, de hecho en este momento hay un diálogo entre Orpio y la organización indígena del lado colombiano, SINTAR, para poder entender cómo generar esas alianzas estratégicas para entender de nuevo estas territorialidades de manera mucho más integral, ¿no? Porque de nuevo las cuencas están allí, ¿no? Proteger todo este escenario es importante. Estas figuras, que no sé si denominarlas espejo, que son tan importantes, ojalá el Parque Puré tuviera del lado brasileño un área de protección. Allí después encontramos la estación de conservación Yoamilla-Purá, pero hay una franja, que es donde está toda esta explotación regular de oro, que no tiene una figura de protección consistente. Sé también que en Colombia y organizaciones también de la región han trabajado porque se creen corredores donde todo este flujo de materia, energía, de vida, trascienda las fronteras, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay esfuerzos importantes y es parte, yo creo que de nuestro deber también como sociedad civil, en toda esta política internacional de preservar la Amazonía, poder pensar en que necesitamos unas formas de corredores estratégicos mucho más amplias. Y sí, de nuevo lo que nos comenta Beatriz, ahorita Belém du Pará dio algunos parámetros que también tenemos el deber de hacerle seguimiento y de solicitar que se fortalezcan. Y en el marco de la vodka también tiene muchos asuntos que decir, una potencialidad tremenda de coordinar agendas, desde donde también podríamos comenzar a ejercer presiones, presentar iniciativas para que este trabajo sea desarrollado. Entonces creo que no estamos lejos, cada vez es un tema más sensible y consciente en el diálogo de los gobiernos y de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas. Entonces creo que estamos en camino hacia poder pensar en una bioregión protegida de forma más integral. Sí, muchas gracias. Hay una otra pregunta que está dirigida a Beatriz. Victoria, una activista que trabaja en Survival International, nos informa que Alemania, por medio del Banco de Desarrollo, la KfW, está proyectando un proyecto de madera o de uso de recursos madereros en forma sustentable. Ahora, eso es una planificación, todavía no está en acción, pero ella pregunta si ustedes en Orpio ya conocen estos planes y en caso que sí, si han hecho unas reivindicaciones frente al gobierno y ella sugiere también que esto se hará frente al gobierno alemán. Victoria, muchas gracias y también a Survival por ese apoyo que brindó a las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana frente al proyecto de ley de 3518, ¿no? Esto, por favor, quisiera remarcarlo. Survival dio un importante apoyo a nivel de difusión, de campaña. Bueno, sobre este proyecto, la verdad que no tenía conocimiento. Habría que ver, ¿no?, a profundidad de qué se trata, en qué ámbito se busca implementar. Los pueblos indígenas y sus organizaciones están demandando al Estado que sus territorios sean respetados, y en el caso de los territorios de pueblos en aislamiento, estas son áreas intangibles, ¿no? Bueno, aunque la legislación allí habla de intangibilidad relativa para el caso de actividades hidrocarburíferas, pero estos territorios pues no tienen protección legal, ¿no? Y proyectos que puedan afectarlos no se pueden implementar en estas áreas. Así que es importante, gracias por la información, es importante conocerla a detalle, ¿no?, para saber en qué medida podría afectar los territorios indígenas. Muy bien, gracias, Beatriz. Hay una otra pregunta que otra vez está dirigida a todos ustedes. Se pregunta, ¿qué recomiendan hacer desde Europa, tanto a la sociedad civil como a los gobiernos europeos hacia la cuestión de la vida y la protección de la vida de y el territorio de los pueblos en aislamiento? ¿Quién quiere empezar? Yo considero que algunas líneas importantes se han ido desarrollando con diferentes iniciativas.
como estándares que plantea Banco Mundial, OVID, CAF, en fin, organismos multilaterales. Creo que este debería ser una de las líneas que podrían ejercer algún tipo de presión desde estas instancias hacia los gobiernos, pero sobre todo hacia lo que vendría a ser compliance de parte de las empresas, los cumplimientos de derechos que tienen que tener las empresas, sobre todo transnacionales, en el desarrollo de sus actividades. Sabemos que muchas de ellas están vinculadas a las actividades extractivas. Esas podrían ser unas líneas importantes que se vayan desarrollando desde los ámbitos, sobre todo externos o exteriores de los países. Sí. Bueno, tal vez una idea que me viene ahora escuchándote sería en qué medida estos proyectos de desarrollo o proyectos de participación con pueblos indígenas que se ha planteado y que se ha realizado y se realizan en los países, ¿qué tal ellos en estos proyectos realmente consideran el tema de los pueblos en aislamiento? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿O eso es una pregunta, creo yo, muy importante porque están ahí presentes en proyectos también de la Amazonía y en realidad se sabe poco, o yo sé poco, respecto a lo que si hay realmente en esos proyectos como, como línea de trabajo la toma en conciencia de la situación de los pueblos en aislamiento. Sí, sí, me parece muy importante lo que está señalando Juliana. En los últimos años se ha venido produciendo, las directrices de la ONU para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Establecen una serie de pautas, de lineamientos a los gobiernos para proteger a estos pueblos, respetando su derecho a la autodeterminación y el territorio. Y los gobiernos, por ejemplo, la Declaración de Belén menciona las directrices, ¿no? Como dentro del marco de acuerdos, marco legal, entre otros, ¿no? Para, pues, formular compromisos, acuerdos, tomar decisiones en torno a la protección de estos pueblos que deberían ser seguidos por por los países que buscan desarrollar proyectos en los diferentes países. Se tiene que respetar, garantizar estos derechos. También existen una serie de salvaguardas que han venido siendo desarrolladas por diferentes organismos multilaterales, donde se busca, pues, garantizar los derechos de los pueblos indígenas en general, incluidos los derechos de los pueblos en aislamiento, y estos derechos tienen que ser respetados. También en el plano de la solidaridad, nosotros nuevamente a raíz de la intensa campaña de defensa de los pueblos en aislamiento, tuvimos la experiencia, pues, de ver cómo esta solidaridad que se ha expresado de parte de tanto sociedad civil como gobiernos de diferentes partes del mundo, Europa también, ha tenido un impacto tan importante, ¿no? Para ayudar esta lucha de los pueblos indígenas por la integridad de los pueblos en aislamiento. Entonces, esas expresiones, ¿no?, explícitas de solidaridad a través de comunicaciones, de pronunciamientos, de pedidos de reunión, ¿no?, ante el gobierno, el Congreso, son fundamentales, sobre todo ahora, ¿no?, que vivimos un contexto donde inclusive hay grupos que quieren eliminar el reconocimiento de la existencia de pueblos en aislamiento. O sea, en ese nivel estamos, ¿no? Entonces son amenazas de grandes dimensiones que requieren respuestas de grandes dimensiones, y allí la solidaridad de Europa, del mundo, es muy importante. Eso sí, es verdad. Norma. Bueno, pues mencionar para comenzar que este seguimiento constante, ¿no?, a nuestros gobiernos respecto también a ver qué tanto se están cumpliendo estas regulaciones, que muchos tenemos unas regulaciones impresionantes que poco se cumplen, ¿no?
hacer unos seguimientos constantes para ver cómo está realmente este deber estatal de prevención de vulneración de derechos. Es un asunto que bien se puede hacer desde la sociedad civil europea y que seguramente puede poner estos temas en agenda política, que en ocasiones, por ejemplo, pasa, les cuento, en Colombia, todavía sigue siendo un tema que no gana agenda, ¿no? A pesar de su importancia. Por otro lado, también ser un poco más críticos respecto a todos estos temas de políticas que en muchas ocasiones se emanan pues, de los países europeos y respecto, por ejemplo, a la reducción de emisión de carbono o otras tantas políticas que terminan entregando pues, recursos y proyectos, pero que realmente no están evaluando el impacto que están teniendo en las prácticas tradicionales y en la manera en la que se organizan los pueblos, ¿no? Parece que las economías ilegales estuvieran ligadas a un problema de que la gente no tiene dinero. No sé si ese es el problema realmente, ¿sí? Si estar lanzando grandes cantidades de dinero a pueblos amazónicos es realmente una respuesta. Y reconocer también que estos fenómenos que nosotros vivimos aquí, ¿no? Tanto los de narcotráfico como los de la explotación de minerales, responden a dinámicas globales. Y a nosotros se nos olvida a veces eso, ¿no? Parece que tuviéramos unos problemas endémicos de gente muy perversa, ¿no? Somos todos muy malos, guerra intestina desde hace siglos, pero realmente nosotros respondemos a dinámicas globales de desarrollo. Y es importante también entender cómo cuando se jalan uno de esos requerimientos, por ejemplo, de minerales o otros requerimientos de industrias extractivas, nuestras guerras se agudizan. O sea, nosotros no estamos sueltos de esas economías. Entonces, reconocer esa relación del mundo en la manera en la que nosotros al fin terminamos es viviendo esas tremendas violencias y hacernos más conscientes como consumidores, pero también desde las políticas que se generan desde esos países, pues es un paso importante para poder preservar, digamos, estos ecosistemas y esta garantía de vida del planeta. Esa sería mi recomendación. Sí, seguro. Muchas gracias. Bueno, eso nos lleva también a una otra pregunta que se centra a la sociedad civil en sus países. ¿Qué tal el tema de la vida, del territorio de los pueblos en aislamiento? ¿Es un tema, es un problema que se discute y que va más allá de las ONGs de solidaridad? Estos son temas que están en los medios permanentes, son temas que la gente común y corriente conoce y toma en cuenta. Bueno, no, en realidad hay mucho desconocimiento ya desde lo que es la diversidad cultural, la existencia de pueblos indígenas en el país, en el caso de Perú, ¿no? Desde ahí ya hay un gran desconocimiento. Imagínense, ¿no? Cuando hablamos de pueblos en aislamiento, que huyen, que no se dejan ver, ¿no? Que rechazan el contacto y de los que en realidad se sabe poco, porque los estudios que se han hecho, ¿no? Con una metodología de investigación que respeta su aislamiento, o sea, desde las zonas circundantes, básicamente han estado dirigidas a demostrar cuáles son sus territorios para que cuenten con seguridad jurídica y punto, ¿no? Hay que respetar el derecho de estos pueblos a vivir en aislamiento, no se pueden hacer estudios más, ¿no? Sobre ellos. Hay poca información sobre ellos y está bien, hay que respetar esto, pero aquí hay pues una deuda muy grande de parte, ¿no? del Estado, que tendría que tener esa labor dentro de las funciones del ente rector de la protección de estos pueblos. Está la de informar, sensibilizar, ¿no? a la sociedad sobre los derechos que tienen estos pueblos. Y eso es algo que no se está haciendo como se requiere hacer, ¿no? Más aún en este contexto de tanta amenaza. Entonces, es en realidad muy poco lo que se sabe sobre los pueblos en aislamiento. Ahora, a raíz de esta amenaza de un proyecto de ley, se difundió mucho, se hizo mucha difusión sobre su existencia y sus derechos, y es algo que se tendría que hacer, ¿no? de manera permanente. Un poco, sí me gustaría mucho poder comentar el tema del Ecuador, el caso de Ecuador.
este contexto del referéndum, de la consulta que existió hace unas semanas, sí volvió nuevamente al escenario la existencia de pueblos en aislamiento en la Amazonía ecuatoriana. Algo que venía de este proceso de hace 10 años de solicitud de que se dé este referéndum, que se dé esta consulta, y que por diferentes situaciones de decisiones, sobre todo políticas y administrativas, no se había dado paso. Eso nuevamente trajo a la palestra esa necesidad o esa visibilidad. Se visibilizó el tema en el país de la presencia de unos grupos en aislamiento que requerían, vulnerables, que requerían atención de garantías de derechos desde el Estado. Sin embargo, ahí la respuesta, si bien de la ciudadanía fue mayoritaria, se logró justamente que ese referéndum sea positivo. Desde el Estado, desde los diferentes ministerios, desde las diferentes autoridades, el discurso era vulnerador o fue vulnerador, porque se argumentaba que por un grupo de gente no se puede parar la industria petrolera en ese territorio, que eso iba a traer consecuencias económicas. Es decir, no se trató el tema de derechos desde las instancias públicas, sino más bien desde la necesidad que existía para la economía del país de contar con los recursos que provienen de ese territorio. ¿Sí? Es decir, dando más vulnerabilidad y generando incluso animadversión hacia el tema de protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Porque a la final vendrían su presencia, su existencia, a ser la causante de deterioro en el ámbito económico del país o una amenaza a la dolarización, que es la figura económica que tenemos acá, o simplemente a que se tenga la necesidad de subir impuestos de algún tipo. Entonces, estas condiciones fueron emanadas desde el sector de la política del país gubernamental. Esas fueron las líneas en los discursos del ministro de Ambiente, del ministro de Recursos No Renovables, de Cancillería, de Producción, de Trabajo, en fin. Todos decían, toda la gente que está trabajando ahora sí va a quedar sin trabajo. Toda la gente que está viviendo y dependiendo de lo que tiene relación con la actividad extractiva se va a quedar sin trabajo, va a haber vulnerado su derecho. ¿Cómo puede primar el derecho de unos pocos frente al derecho de las mayorías? Ese fue el discurso que se impuso, ¿no? Y frente a eso, obviamente, lo que tenemos es que ya no es solamente una vulneración de derechos escondida entre los límites de los bloques petroleros, sino ya desde una emisión de argumentaciones en el ámbito público, a partir de diferentes espacios que existieron en ese momento y que obviamente hoy siguen en discusión, ¿no? Incluso el discurso último, las últimas posiciones del gobierno de no acatar a esa decisión popular. Entonces, eso deja mucho que ver y expone, nuevamente desnuda, cuál es la expresión que tienen los gobiernos en torno a un tema que es muy importante, de alta importancia, porque son derechos. Bueno, pues como ya lo he expresado, pues Colombia, este es un tema, digamos, reciente en términos sobre todo de regulación, aunque teníamos algunas regulaciones anteriores, pero eran muy, muy generales. Este es, digamos, el primer instrumento en el que el deber del Estado se hace como explícito y cierto en términos de desarrollos de herramientas para la prevención de vulneración de derechos, y esto es del 2018. Entonces, nosotros no tenemos mayor conocimiento sobre estos pueblos y somos un país también muy centralizado, ¿no? En los Andes le ha costado históricamente mirar a las regiones periféricas, o lo que podríamos entender como regiones periféricas. Entonces ya, como lo dice Beatriz, ya no solamente desde los pueblos indígenas en aislamiento, es un profundo desconocimiento sobre los pueblos que habitan estas regiones, sus sistemas de conocimiento, sus derechos, ¿no? Nosotros prevemos que no estamos lejos de las tensiones que vive Ecuador o Perú
cuando esto comienza también a atravesarse en intereses extractivos, ¿no? Y es allí donde entonces el tema de los derechos comienza a ser cuestionado, ¿no? Es un asunto de desarrollo versus derechos, ¿no? Y siento pues que es una desafortunada situación, pero seguramente en algún momento en algunos de los departamentos donde la protección no es tan robusta como en el departamento de Amazonas, vamos a vivir, pero en realidad es un tema marginal tanto para la población colombiana como para el gobierno, sin duda. Entonces sí requiere mucha más sensibilización, mucha más socialización de las implicaciones de protección para estos pueblos y de nuevo es una mirada integral del territorio, ¿no? ¿no? Porque en realidad no se trata solamente de derechos, se trata también de defender la Amazonía total, y esto va vinculado directamente con el cambio climático, con las discusiones que van ahí, la protección de la naturaleza y de la Amazonía. Entonces, estos temas son totalmente vinculados, ¿no? Bueno, eso fueron las preguntas y yo vuelvo a darles a Madalena la voz. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias por las intervenciones. Ahora, en los últimos minutos que tenemos, quisiera darles la palabra a cada uno de ustedes. Van a tener un minuto cada uno para hacer una breve intervención final y de cierre para nuestro público en Alemania, Europa y también en Latinoamérica. No sé, tal vez Norma, si quiere empezar para pasar después a los demás. Bueno, sí, en la línea de lo que nos explicaba, lo que nos decía al final Juliana, ¿no? Reconocer que esto no es un tema exótico, al contrario, es un asunto de la vida sobre el planeta. El planeta es un organismo y lo que está sucediendo aquí tarde o temprano va a afectar en todos los rincones de este lugar en el que vivimos. Entonces, esta es en parte, como lo dicen nuestros indígenas con los sistemas de conocimiento, este es un elemento, es un sujeto que cumple un rol en la protección de esos ecosistemas, ¿no? Y como tal debemos entenderlo. No es un asunto exótico de unos pueblos que decidieron establecer contacto en función de unas tragedias terribles que vivieron, justamente por ese relacionamiento del desarrollo con nuestros territorios y con nuestros continentes, ¿no? Sino es un tema de preocupación global. Que ellos sean una excusa para hablar de la necesidad de tener ecosistemas vivos, que fluyen, donde probablemente algunas perspectivas de desarrollo no valga la pena ni siquiera discutirlas en estos territorios, pues que sea entonces la excusa para que hablemos de esto, ¿no? Pero sí necesitamos una mirada mucho más preocupada por estos territorios, menos facilista en términos de pensar que lanzar proyectos y dinero es parte del problema. Ahí hay un asunto estructural que necesitamos revisar como individuos de este planeta, como seres humanos, frente a nuestra idea del desarrollo, de lo que es la buena vida, de lo que realmente necesitamos. Y esa sería pues la invitación, igual que este maravilloso seguimiento que hacen organizaciones o instancias como ustedes, de estar pendientes, de socializar y sensibilizar sobre estos temas. Siento que esa sería la invitación que yo haría. Gracias. No sé quién quiera seguir. Entre Roberto y Beatriz. Sí, gracias. Sí. Bueno, frente a estas conclusiones necesarias, es importante destacar que los pueblos en aislamiento son sociedades que tienen un conocimiento y una sabiduría, que está integrada a una selva, a un territorio y a sus recursos. Son formas de vida particulares que vienen de un proceso histórico en el que ese territorio ha sido vital para ellos, lo continúa siendo, y es de responsabilidad de la sociedad, del resto de actores, garantizar que se continúen con esas formas de vida bajo su autodeterminación, bajo sus propias nociones, y estas necesariamente nos remiten a que esos territorios sean los que se protejan. Sobre esos tienen que darse las garantías, y esos territorios están totalmente interrelacionados a diferentes procesos, como señalaba Norma con mucha sabiduría.
a diferentes procesos que están integrados. Está integrada esas formas de vida a los requerimientos que nosotros tenemos, el resto de planeta tiene. Esos recursos, ese territorio, esa agua, todos esos saberes que se encuentran concentrados en la naturaleza son los que ellos tienen un vínculo muy estrecho y que son garantías también para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestro modo de vida también. Bueno, de mi parte diría pues que esta decisión de los pueblos en aislamiento, de distanciarse de la sociedad y del Estado, también es una expresión de rechazo a lo que ha sido la concepción y la práctica en torno al desarrollo, ese desarrollo entendido como ¿no? La supuesta necesidad de explotar los recursos, ¿no? Para que los países pues, puedan avanzar, cuando históricamente eso nos ha demostrado, ¿no? que esa concepción de desarrollo extractivista, arrasadora, a costa de todo, a costa de los derechos, de la vida de los pueblos indígenas, a costa de los bosques, ¿no? Está causando tantos problemas a estos pueblos y a la humanidad. Creo que hay que cuestionarse en ese sentido, y también coincidiendo con Roberto y con Norma Riaño, cuando hablamos de protección de pueblos en aislamiento, estamos hablando de protección de territorios indígenas y por lo tanto de bosques. Cuando nosotros hemos hecho los estudios para demostrar la existencia de los corredores territoriales, hemos encontrado también pues esta información sobre la presencia de récords, ¿no? Récords por ejemplo, fauna de diferentes especies de fauna, de anfibios, primates, aves, ¿no? Entonces se trata de áreas altamente conservadas, con récords de especies de flora y fauna, zonas de cabeceras de ríos tan importantes, ¿no? Para la regulación del sistema hídrico. Son afluentes del Amazonas, ¿no? Importantísimos, grandes extensiones de bosques continuos, millones de hectáreas, donde se reproduce la vida en el mayor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, tenemos allí una gran responsabilidad para contribuir a proteger a los pueblos en aislamiento, sus territorios, los bosques, que al fin y al cabo constituye proteger la vida, ¿no? Eso. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, antes de cerrar el evento, tengo un aviso para el público y los que nos siguen. Les invitamos a 2 eventos próximos. El primero del ELAEF en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert, el día 5 de octubre, online, a las 19 horas de Berlín, sobre la participación de las mujeres y política de género en gobiernos democráticos de izquierda en Chile, Colombia y Brasil, con las panelistas Teresa Valdés, Matilda González y Tata Godiño. El segundo evento es organizado por Misereor, WID, ELAEF, FDCL, en el marco de la iniciativa Berlín Activa en la Alianza del Clima, que tendrá lugar de forma presencial el 19 de octubre con el título Oro tóxico, minería de oro en la Amazonía boliviana y el rol de Europa. Tendrá lugar a las 19 horas de Berlín en Campanini, Miguel Vargas, Alexandra Bechtum y una persona de la sociedad civil. Ahora bien, quiero agradecerles a nuestros panelistas invitados, a Norma, Beatriz y Roberto, por las intervenciones. Habría todavía muchas informaciones que se podrían tratar, ¿no? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. También agradecemos a Cristina y Astrid, nuestras traductoras, todo el equipo del ELAEF, Juliana, Cristín y María Ángela, que me han apoyado y han organizado este evento, y nuestro público. Muchas gracias a todos.